Buenos días, bienvenidos y una vez más daros las gracias por estar aquí. Esta es la educación del siglo XXI, ¿vale? Ellos son los protagonistas de la educación. Si conseguimos llevar esto a nuestras aulas, conseguiremos cambiar la educación. Terminamos las jornadas del año pasado diciendo que los niños venían ya con la mochila debajo del brazo, llena de ilusión y llena de felicidad. Ellos, esta mañana, cuando han entrado por los pasillos, portaban la luz. Una imagen de la luz que ya llevan dentro. Una luz que ha venido a iluminarnos a todos, a los padres, a los profesores, a la sociedad en general, porque ellos, siendo lo que son, conseguirán que todos, al final, consigamos ser lo que realmente somos y podemos darle un cambio total a la sociedad en la que estamos viviendo. Gracias. Bueno, vamos a empezar las jornadas este año con un ponente que puede resultar algo sorprendente o llamativo para muchos, para otros no. Es una persona que me fue pedida por algunos de los que estáis hoy aquí en esta sala, una persona a la que llevo siguiendo mucho tiempo y que viene a hablarnos de energía, algo que así a simple vista puede resultar novedoso. Pero el siglo XVIII supuso una revolución industrial y a raíz de esa revolución industrial transformamos la sociedad en algo que se ha convertido en algo competitivo. En las puertas de este siglo XXI, la revolución que se está viviendo es una revolución espiritual. A mí me gusta decir que es una revolución interior, porque lo que nos estamos planteando con este cambio de paradigma es dejar de buscar fuera lo que tenemos que empezar a buscar dentro. Entonces, este viaje de autoconocimiento que tenemos que hacer cada uno individualmente para poder transformar nuestras propias creencias es lo que nos va a ayudar a transformar todo lo demás. David Topí es un apasionado de este trabajo interior de autoconocimiento y todo lo que nos va a contar es algo que ha vivido él personalmente. Nada de lo que cuente no lo ha experimentado. Todo lo que va a contar lo ha podido experimentar. Y le admiro por la gran capacidad que tiene de comprensión, de sintetizar y de explicar algo tan complejo para muchos como es qué somos, dónde estamos y cuál es la realidad que nos rodea. Espero que os guste. ¿Sí? ¿Ahora? Bueno, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos a todos. Es un placer estar aquí con todos vosotros. ¿Y cómo vas a encerrar a alguien ahí dentro, hijo? Eso es para que me vaya ya. Es un placer estar de nuevo con todos vosotros aquí para hablar de un tema que, pues, para todos los que tenemos hijos, estamos en contacto con niños, pues nos es de mucho interés. Yo cuando estaba hablando con los chicos del Congreso sobre la preparación de la charla, pues decíamos que los niños hoy en día nos sorprenden a menudo con muchos comentarios y actitudes pues de personas muy maduras. Muchos de nosotros tenemos hijos con altas capacidades cognitivas, con un amplio nivel de percepción en todos los sentidos y con un agudo nivel de empatía, una sorprendente apertura psíquica y espiritual en muchos casos, que también por otro lado ya sabréis o habréis comprobado que viene
asociado con una tremenda demanda afectiva por su lado y con una tremenda inteligencia emocional. En muchos casos, los niños de hoy en día son peques cuyas facultades son multilaterales, pueden ver muchos aspectos de una misma cosa desde muchos ángulos distintos. Y pareciera que podrían acceder a niveles de conciencia que nosotros a su edad parece que no teníamos. Todo esto viene evidentemente de la estructura mental, psíquica y energética que todos poseemos, pero que empieza a mostrarse de una forma mucho más profunda y mucho más clara y a niveles evolutivos vibratorios mayores con cada nueva generación que pasa. Entonces, durante este ratito que vamos a estar aquí juntos esta mañana, pues vamos a intentar hablar de esta nueva realidad, explorando el sistema energético del ser humano, cómo se forma al nacer, cómo está compuesto y cómo poder usarlo para enseñar a los niños a meditar, a visualizar, a conectar con esa energía y con esa sabiduría interna de aquellos planos de los que todos venimos y que todos traemos de alguna forma en nuestro interior. Primero, nada de esto tendría sentido si no admitimos que somos un compendio de diferentes capas de energía. Somos un ser con un alma usando un cuerpo físico para tener una experiencia terrenal. Y si no partimos de la base de que hay algo no sólido, pero eterno en nosotros, y que simplemente la parte sólida no es más que el traje que nuestra esencia o nuestro ser usa para crecer y experimentar, nos va a costar mucho asumir y entender de dónde viene todo el conjunto de habilidades, características y formas de percibir el entorno que nos rodea, que tienen muchos de nuestros niños y que los peques que están llegando cada vez al mundo nos hacen ver de una forma más marcada y mucho más natural. Algunos de los términos que usamos los terapeutas para hablar del sistema energético que os he comentado, estoy seguro que ya los habréis oído hablar, pues por ejemplo, si alguien se ha hecho algún tratamiento de acupuntura, o si habéis oído hablar de las fotos que se hace con la cámara Kirlian, o si alguna vez habéis ido a un terapeuta energético para hacer, pues armonizar, desbloquear o sanar, pues, desde emociones atrapadas hasta patrones de conducta, traumas, enganches, etc. Y es que el hecho de que hablemos de que tenemos una parte no física en cada uno de nosotros tampoco es nueva, no me estoy inventando nada. De hecho, adeptos de todas las culturas que existen en este planeta afirman desde hace tiempo haber experimentado o haber visto luces y energías alrededor del cuerpo de una persona. Mediante prácticas tales como la meditación, hay personas que alcanzan estados de conciencia ampliada que activan sus capacidades latentes psíquicas que todos tenemos. Y es lo que se llama, pues, la clarividencia, la percepción extrasensorial, etc. Pero esto no es nuevo. Por ejemplo, la tradición espiritual india, que cuenta con más de 50 siglos de antigüedad, ya habla de una energía universal que denominan prana. Y imagino que el término os suena a todos, que es considerada el término o el constituyente básico y la fuente de toda la vida. Este prana o energía vital fluye por todas las formas a las que ha dado vida. Los yogis, por ejemplo, practican la manipulación del prana mediante técnicas respiratorias, de meditación o de ejercicios físicos cuya finalidad es mantener unos estados alterados de conciencia y de juventud mucho más allá del alcance normal de la media del humano medio. Por otro lado, en el país al lado de la India, ya en el tercer milenio antes de Cristo, los chinos propugnaban la existencia de una energía vital a la que denominan chi, de la que toda la materia, también animada o no, está compuesta y está formada. El chi, como muchos de vosotros también sabréis, contiene dos fuerzas polares, el yin y el yang. Cuando están equilibradas, el sistema vital de una persona, del ser humano, muestra salud física. Cuando se desequilibran, el resultado es la enfermedad del cuerpo físico. Os podría enumerar, a partir de los estudios de diferentes investigadores, terapeutas y antropólogos, hasta 97 culturas distintas en las que el fenómeno de ver el aura y conocer la existencia de los cuerpos sutiles del ser humano está descrita y presente en sus tradiciones, aunque cada una, pues evidentemente, la llame de una forma distinta.
Pero además, muchas enseñanzas esotéricas, como los antiguos textos védicos del hinduismo, los teósofos, los rosacruces, los budistas tibetanos, los budistas zen japoneses, etc., describen además un modelo detallado del campo energético que todos tenemos. Y en fechas más recientes para nosotros y en nuestra sociedad occidental, también muchas personas con formación científica han sido capaces de añadir observaciones y de hacer experimentos con el campo electromagnético que nos rodea en laboratorios. Y es que precisamente ese campo electromagnético que todos emitimos y aquello que somos es una manifestación de esta energía universal que está íntimamente vinculada a la vida humana. Usualmente, como os comentaba, a la parte más común o que suele ser más conocida le llamamos el aura de una persona, ¿vale? Y es descrita, los que podáis tener un poco de percepción clarividente, como un globo luminoso que nos rodea, que rodea el cuerpo físico y penetra en él, y que tiene evidentemente su propia vibración y sus propias características. A partir de estas percepciones y basándose en experimentos, observaciones y prácticas y experiencias, múltiples investigadores, terapeutas y estudiosos del tema han creado modelos teóricos que dividen el aura en varias capas y que explican las funciones que cada una de esas capas tienen en nuestra vida. Estas capas se interpenetran, rodean por completo nuestro cuerpo y cada una tiene una vibración más alta que la anterior. Y así, un poquito, poco a poco, vamos viendo cómo nos vamos componiendo de cosas desde la más densa, que es el cuerpo químico, que es lo que todos notamos, hasta la vibración más alta de lo que llamamos nuestra séptima capa, que ahora veremos un poquito, que puede abarcar más o menos a la altura de los brazos extendidos. Ahora os explico un poquito las funciones de estas capas y veréis la importancia que tienen en la salud del ser humano y en el crecimiento y la forma en la que nos expresamos en el mundo. Mirad, en el mundo de las terapias alternativas del que yo vengo, creemos que una sanación duradera o el alivio de un problema solo puede ocurrir cuando se incluye siempre el tratamiento de la parte energética de una persona. Es decir, que si te duele el hombro porque en el músculo se te ha quedado atrapada la emoción negativa de la rabia o del estrés que se originó a nivel emocional en la segunda capa del aura, no servirá de nada o solo será un remedio temporal tratar el músculo con Reflex sin tratar la causa de la rabia o del estrés. Actualmente, los modelos más aceptados con los que trabajamos en terapia llegan hasta 7 capas que rodean el cuerpo de una persona. Y cuando vemos que las capas sutiles están fuertemente desarrolladas y sanas, la persona puede llevar una vida equilibrada, plena, sin dolores, sin enfermedades, etc. Pero también vemos que si el aura está débil o dañada en una zona, eso puede llevar a enfermedad física, mental o psíquica. Y la experiencia nos demuestra que la enfermedad siempre se muestra primero en el aura, antes de hacerse físico o visible en el cuerpo físico de una persona. Por eso también es recomendable de vez en cuando no solo limpiar, cuidar y recargar el cuerpo físico con buena alimentación o con ejercicio, sino cuidar también nuestra parte sutil y energética. El equivalente a hacerte un chequeo médico normal y rutinario es hacerte una revisión de vez en cuando de tus chakras, de tu matriz etérea, de tu sistema de canales energéticos o de tus capas del aura, pues por nombrar las partes más importantes, ¿vale? Vamos a ver un poco esas partes del aura. Vais a ver un poco, vamos a hablar un poquito de las funciones de estas capas para que comprendáis específicamente cómo nos influyen y cómo son de importantes en las diferentes áreas y etapas de nuestra vida. Mirad, la primera capa le llamamos el cuerpo etéreo, cuerpo etérico. Yo os voy a dar los nombres, en este caso que usa una terapeuta muy conocida, se llama Bárbara Ambregan, ¿vale? Científica, investigadora y terapeuta, ya que hay tantas denominaciones y tantas terminologías que es mejor ceñirse a una sola y trabajar con ella para tener un punto de referencia. Pero que sepáis que hay otras formas, sistemas, terapeutas o investigadores que ponen distintos nombres a las mismas partes que yo os estoy comentando. Entonces, la primera capa del aura, el cuerpo etérico.
Es una réplica exacta del cuerpo físico, ¿vale? Está formado, cuando lo ves, por finas líneas de energía cuya frecuencia de vibración están en torno a los 15 o 20 Hz más o menos. Si lo vemos con visión aural o con percepción extrasensorial, podemos describir el cuerpo etérico como una red de líneas brillantes que cubren al cuerpo físico más o menos a una distancia de unos 5 centímetros. Por ejemplo, si yo ahora os miro vuestro cuerpo etérico, no tiene más que este grosor en la mayoría de los casos, ¿vale? Depende de la persona. Unos 5 centímetros por encima de la piel. Las personas, los chakras, otro componente de los que hablaremos luego, también están en el cuerpo etérico, pero esto os lo comento un poquito más tarde. Mirad, las personas más tranquilas y más sensibles tienden a mostrar o a tener un cuerpo etérico más fino, delgado, y el color que se percibe es de color azul agua, más o menos. Pero las personas un poco más corpulentas o robustas muestran un cuerpo etérico un poco más grueso, áspero, y el color se torna un poco más azul grisáceo. Por ejemplo, deportistas y bailarines presentan una capa etérea con líneas energéticas más gruesas, más elásticas y más fuertemente cargadas que las de una persona que no hace deporte, porque la función energética se recubre o se muestra en el cuerpo etérico muy marcadamente. Entonces, si este primer cuerpo energético está cargado y fuerte, uno puede disfrutar de las sensaciones asociadas a él, tal como la actividad física, el contacto físico, la sexualidad o la vitalidad que tenemos, que depende mucho del estado de este cuerpo etérico. Si por el contrario nuestro cuerpo etérico está débil, en general uno se siente sin fuerza, sin ganas, y cualquier actividad física o incluso el comer puede llegar a ser fastidioso. De ahí la importancia de esta primera capa del sistema energético, ¿vale? La segunda capa es la llamada, o la que llamamos, la capa emocional, el cuerpo emocional. El cuerpo emocional interpenetra al cuerpo etérico y al cuerpo físico, ¿vale? Y abarca de unos 3 a 8 centímetros por encima, de forma que para aquellos que podáis verlo clarividentemente, se percibe más o menos hasta unos 12 centímetros por encima del cuerpo físico. Su estructura, en este caso, la parte emocional de una persona, su estructura es mucho más fluida que la del cuerpo etérico, ya que se percibe como nubes de colores que están en permanente movimiento. Cuanto más claramente se vive en la parte sentimental o emocional de una persona, pues como alegría, amor, felicidad, más claro y más brillante se percibe la energía que circula por el cuerpo emocional. Y sobre todo se ven muy claramente estas energías en forma de nubes de colores, con todos los colores del arco iris. Cuando percibes estas nubes de energía en una persona de forma clara y con colores vivos, te das cuenta de que estás con alguien que muestra pues, un buen sentido de autoestima, un buen humor, una buena predisposición positiva hacia la vida. Sin embargo, cuando ves a alguien con su cuerpo emocional, con nubes oscuras o grisáceas, te das cuenta de la existencia de emociones o pensamientos o sensaciones negativas o de baja vibración en esa persona. Además, una cosa también muy importante es que cuando se reprimen los sentimientos, esto se refleja en el cuerpo emocional como un parón del flujo de energía que está constantemente moviéndose por esta capa y puede llegar al estancamiento energético que luego influencia las capas superiores o incluso el cuerpo físico. Entonces, claro, si el segundo cuerpo, la parte emocional, está fuerte y sana, uno se siente bien con uno mismo, se quiere, se respeta, tiene una intensa vida emocional y una buena sensación de autoestima. Pero si esta capa o este cuerpo emocional está débil y sin energía, uno se encuentra que es poco capaz de manifestar y procesar emociones y sentimientos pues, de forma natural. Evidentemente, también se pueden reprimir este tipo de emociones y aparece como pegotes, estancos de energía que luego los terapeutas, cuando lo vemos, pues tienes que transmutar y eliminar. Y esta es, pues aparte, la capa emocional. Luego, la tercera capa le llamamos la capa mental o el cuerpo mental. El cuerpo mental está por encima, encierra al cuerpo emocional y penetra a la vez en el cuerpo etérico y en el cuerpo físico. Cada capa interpenetra a las inferiores.
El cuerpo mental o la capa mental está formada por energías también, por líneas muy finas de energía que se perciben de un color amarillento, amarillo limón, más o menos. Así es como lo vemos. Generalmente el cuerpo mental se extiende más allá del emocional y puedes llegar a verlo más o menos hasta unos 20 centímetros de distancia del cuerpo físico. Y es un cuerpo muy estructurado. ¿Qué quiere decir esto? Que las capas 2, 4 y 6, las pares, son energías que se mueven. Tú ves la parte emocional de una persona y ves energías moviéndose alrededor de ella. Tú ves las capas impares, la 1, la 3, la 5 y la 7, y ves una forma estructurada que sigue el contorno del cuerpo físico. Y este cuerpo mental que es estructurado está relacionado evidentemente con los pensamientos, las ideas y los conocimientos, y se modifica con ellos. Cuando una persona está fuertemente concentrada, el color amarillo del cuerpo mental se vuelve más claro, intenso y se expande. Cuanto más claros y precisos son los pensamientos, también más clara se percibe la forma que tiene el cuerpo mental. Evidentemente, ya puedes suponer que se puede abastecer de energía al cuerpo mental concentrándote en determinados pensamientos, y con ellos se puede influenciar enormemente esta parte del sistema energético, porque los pensamientos positivos refuerzan positivamente la estructura mental de una persona, mientras que los pensamientos negativos refuerzan negativamente esa misma estructura mental. Y cuando el cuerpo mental está sano y está equilibrado, la intuición, la racionalidad, la parte intuitiva con la parte lógica cooperan, están en sincronía, se ayudan, se apoyan unos en otros, se tienen ganas de aprender. Cuando el cuerpo mental está débil o está cargado negativamente, por lo general todo lo que es procesos de aprendizaje se desechan, no se tiene interés o no se tienen ganas en meterse en quehaceres intelectuales. Evidentemente, el objetivo es tener los 3 primeros cuerpos completamente estructurados y sanos, es decir, que la parte etérica, emocional y mental estén en armonía y en equilibrio, para que esa persona en todos los niveles esté perfectamente sana, estable y, pues eso, equilibrada. Porque si se le da mucha más importancia a una parte que a otra, o vivimos mucho en la cabeza o vivimos mucho en las emociones y no tenemos ese equilibrio que nos hace falta. Esas 3 capas, etérica, emocional y mental, son las que más marcan la vida de una persona, pero evidentemente os he comentado que trabajamos con modelos de 7 y hay todavía 4 más. La 4ª capa es lo que llamamos la capa astral, ¿vale? Barbara Brennan en su terminología le llama la capa astral. Y es amorfa, como la segunda, nubes de colores, que brilla con los colores del arco iris, pero tiene tonalidades rosáceas cuando la percibes con percepción extrasensorial. Entonces, las terapeutas o las personas que la perciben la describen como un fluido de colores que ya se extiende casi hasta 30 centímetros por encima del cuerpo físico. Y el tema principal del cuerpo astral o de la capa astral es el amor hacia todos los seres. De forma incondicional, el amor incondicional se vive y se procesa a través de la 4ª capa del aura. Por lo que, si nuestra capa astral tiene una vibración baja, el flujo de energía que se percibe es comparable pues, a una especie de masa viscosa que suele provocar malestar, dolor, sensación de pesadez y agotamiento en una persona, y que evidentemente puede llevar a estados pues, muy negativos por la baja vibración que tiene. Evidentemente, entre 2 o más personas con una capa astral sana y limpia, fluye energía de amor, de conexión, de sensación de estar conectados unos con otros. Por el contrario, una persona con una capa astral débil o debilitada tiende más al aislamiento, ya que no se siente atraída por otras personas, evita relaciones y a menudo prefiere no meterse donde haya interacción energética con otros seres humanos. Cuando una capa astral está fuerte y sana, una persona tiene buenas relaciones. Le encanta rodearse de personas, tanto en la familia como en el trabajo, como con los amigos. Y el amor, en este caso, es una parte muy importante de su existencia.
porque es prácticamente la función principal que tiene nuestra cuarta capa del aura. La quinta es la que llamamos el patrón etéreo. Este cuerpo sutil, ¿vale?, es mucho más amplio, tiene una vibración muchísimo más alta que la cuarta, tercera y las anteriores. Es como el primer cuerpo, es decir, el quinto está muy relacionado con el primero. Y si el primero está mal, repercute también en el estado energético del quinto y viceversa. Esta quinta capa se extiende ya a unos 70 centímetros. Alguien que la puede ver empieza a verla más o menos a partir de esta distancia del cuerpo físico. Parece un óvalo estrecho, ¿vale? Y tiene toda la estructura del cuerpo físico, chakras, sistema de canales y resto de partes, como en negativo. ¿Sabéis las fotos cuando la revelas y sale el negativo? Pues el patrón etéreo es el negativo de la parte inferior del cuerpo físico y chakras y demás. De hecho, cuando un terapeuta te describe esta quinta capa del aura, te la describe con una luz azul cobalto. Y, según Barbara Brennan, es en esta capa o quinto cuerpo donde se guarda el plan de vida individual que cada uno ha traído para esta encarnación, de acuerdo a la voluntad de aquella fuente, de forma genérica, de la cual provenimos y de aquello que llamamos pues, nuestro yo superior o partes de nosotros en otros niveles evolutivos y frecuenciales. Evidentemente que luego uno viva en consonancia con este plan de vida que cada uno trae acumulado o energéticamente grabado en este patrón etéreo, ya depende de nuestro libre albedrío. Pero cuanto más nos desviamos consciente o inconscientemente de nuestro plan de vida interno, tanto más el patrón etéreo a nivel, esta quinta capa, puede empezar a presentar campos de tensión. Te das cuenta que la energía está tensa en esta más o menos óvalo, a esta altura. Y cuando esta energía está tensa, repercute negativamente en las capas inferiores, pudiendo llegar a causar problemas o pudiendo llegar a causar desvíos drásticos en la vida de una persona por ir en contra del plan evolutivo que cada uno lleva. Y a partir de aquí es cuando empiezan a aparecer esas enfermedades, accidentes o cambios radicales de dirección en la vida de una persona, porque lo que está marcado como el camino para cada uno no se está cumpliendo y el sistema energético y el ser que somos trata de enderezar el rumbo, el camino o la dirección que llevamos. Así que, por un lado, cuanto más se vive acorde al plan evolutivo, al camino que cada uno llevamos y que nos hemos marcado nosotros mismos, más estamos en nuestro poder de ser felices y de manifestar esa encarnación que llamamos preencarnativa, porque así se disfruta y se siente entusiasmo por lo que se hace, por lo que vives, por lo que experimentas. Si este quinto campo o capa está fuerte, uno tiene una fuerte guía interior de hacia dónde debe dirigirse en la vida. Y tienes una especie de intuición que siempre está funcionando al 100%, porque tú mismo, desde otro nivel frecuencial, te estás autoguiando. Si por otro lado esta quinta capa está débil, no se vive en consonancia con ese orden divino, entre comillas, y nuestra vida no encaja en aquello que nos haría sentirnos felices, y tampoco se siente uno conectado con nada de lo que te rodea. Algo que luego nos hace estar permanentemente en busca de un sentido a la vida más profundo, porque no lo encontramos dentro de nosotros mismos. De ahí la importancia que tiene esta quinta capa. Y la sexta capa áurica también está muy relacionada con el cuerpo emocional, la segunda, pero a un nivel más amplio. La sexta capa le llamamos el cuerpo celestial, o la capa celestial, así la llama Barbara Brennan. Es aquella por la cual los seres humanos podemos vivir experiencias que nos dan la sensación de estar conectados con todo el universo y con todas las cosas vivas. Son esas experiencias que la gente le llama experiencias místicas, que a veces muchas personas reportan en sus procesos de crecimiento personal, gracias a la meditación o a cualquier otra técnica o método de crecimiento o de transformación interna. Entonces, el cuerpo celestial, visto con perfección clarividente, se extiende mucho más
hasta unos 80 centímetros de separación desde el cuerpo físico y se percibe como formas de energía que irradian en todos los colores del arco iris, pero con tonos así más pastel desde el centro, líneas de energía que salen hacia afuera. La forma de este sexto cuerpo tampoco está estructurada, ¿vale? Igual que no os decía que ni la segunda ni la cuarta lo están, pero posee una frecuencia muy alta, mucho más mayor que la de los cuerpos inferiores a los que también recubren. Entonces, claro, si este sexto cuerpo fuerte está sano y irradia energía en rayos claros y directos, cuanto más claro y brillante es esta capa celestial, mucho más consciente es la persona de su parte psíquica, espiritual, ¿vale? Uno se siente mucho más conectado con el resto de seres humanos en un nivel mucho más alto, así como con la Tierra y el resto de formas vivas que existen en nuestro planeta. Pero por otro lado, si el cuerpo celestial o la capa celestial se encuentra débil y falta de energía, las personas no son capaces de tener este tipo de experiencias inspiradoras, místicas, espirituales, como queráis llamarlas, y se carece normalmente imaginación o no se termina de aceptar o escuchar cuando se escuchan hablar de lo que les pasa a otras personas precisamente por la interacción con su sexta capa. Entonces, pues muchas personas, cuando esta capa no está lo suficientemente activa y cargada, toda la parte no física del mundo, todo lo que no se puede tocar y medir con los 5 sentidos, es como si no existiera, ¿vale? Y finalmente, la séptima capa, o el séptimo cuerpo, le llamamos el cuerpo cetérico. Y es como el cuerpo mental, pero a un nivel mucho más expandido, ¿vale? Y se extiende, ahora sí ya, a casi 1 metro del cuerpo físico. Con los brazos extendidos podría estar tocando yo mi séptima capa del aura. Y se percibe como un huevo dorado. Esta capa contiene luz proveniente de miles de hilos dorados de energía y de vibración muy, muy rápida, ¿vale? Y sus funciones son la regulación del flujo energético del resto del aura y todos los alrededores, ¿vale? Así como la protección de nuestro cuerpo sutil. Los chakras, que ahora hablaremos también de ellos, también se ven con una fuerte luz dorada cuando los miras a nivel de la séptima capa del aura. Evidentemente esta capa, al ser la más externa, también es la más, vamos a decir, elevada. Está directamente conectada con lo que llamamos el plano causal en metafísica, que también tiene que ver con los planos no físicos, otra cosa que ya hablaremos en su momento, y donde quedan guardadas los rastros de vidas pasadas, que corren o se ven como líneas brillantes corriendo por la estructura de la capa cetérica. Entonces, claro, si el cuerpo cetérico está sano y está fuerte, uno tiene acceso a ideas creativas, a conocimientos y a ideas o intuiciones que provienen de la misma creación, porque es la interfaz que nos conecta con la parte más universal de todo lo que existe. Sin embargo, si esta séptima capa está debilitada, uno no tiene acceso, las líneas se ven más opacas, más turbias, y no hay esta conexión con la parte más divina, universal, pues de todo lo que vemos ahí fuera. Evidentemente, pues cuanto más débil sea este cuerpo, tanta más carencia de entendimiento se tiene sobre la parte no física del mundo, la parte más espiritual, más mística, más metafísica. Entonces, estas son las 7 capas del aura, que es el componente más común y más normal cuando hablamos de la parte del sistema energético del ser humano. Pero no es la única ni tampoco pues, la más importante. Todas son importantes porque todas son complementarias. Somos un sistema holístico, nada puede existir, una parte no puede existir sin la otra. Entonces vamos a ver también rápidamente otra de esas partes del sistema energético que llamamos los chakras, ¿vale? Los chakras, si aún no habéis oído ya hablar de ello, son vórtices energéticos de nuestro cuerpo sutil y al mismo tiempo son receptores y transformadores de energía que nos rodea, de energía cósmica, de la energía del entorno, de la energía del planeta. Poseen diferentes formas, diferentes colores, funciones y frecuencias de vibración. Cada chakra, además, está unido a varios órganos del cuerpo físico, con lo cual
hay conexión directa entre la parte física y la no física de aquello que somos. Y uno no puede funcionar sin el otro. Si un chakra no vibra armónicamente o no procesa energía correctamente, se afecta no solo a los otros chakras, sino a todos los órganos del cuerpo físico asociados. Si alguno, para los que nunca hayáis oído hablar de un chakra o nunca hayáis visto una imagen al respecto, podéis imaginarlo como embudos o como vórtices o remolinos, ¿vale?, en diferentes partes del cuerpo físico, del cuerpo energético. En sentido estricto, los definimos como vórtices de energía compactada que a su vez hacen de imán, atraen energía de fuera, la procesan, la transmutan y la insertan en el cuerpo físico a través de los nadis, a través del sistema nervioso, y luego va a la sangre y luego va a los órganos asociados. Si un chakra está sucio o está bloqueado, procesará únicamente la energía mínima que una persona necesita para sobrevivir. Los órganos que se abastezcan de este chakra, pues evidentemente permanecerán escasos de energía. Y si esta disfunción se prolonga durante mucho tiempo, puede manifestarse negativamente, primero en forma de agotamiento general, luego en forma del sistema inmunológico debilitado, y finalmente podría darse el caso de que se manifieste como enfermedad. Si queréis os explico básicamente los 7 chakras, porque también hay 7 principales, para que veáis esta relación. El primer chakra le llamamos el chakra raíz o el chakra base. Está en la base de la espina dorsal, en el final del coxis, ¿vale? Y está orientado hacia el suelo. El primer chakra es un vórtice o un embudo que está orientado hacia el planeta. Gira lentamente y no solo absorbe energía del entorno, sino que la función del primer chakra es absorber la energía del planeta en el que estamos teniendo esta experiencia evolutiva. Sin este chakra no podríamos existir en este planeta en un cuerpo humano, porque es el que nos permite estar anclados, y esto es literal porque se ven como raíces y como anclas al suelo energético o al cuerpo etérico del planeta y a esta realidad física. Y normalmente los terapeutas asociamos el color o la energía que se mueve en el primer chakra al color rojo. Entonces, claro, si este chakra raíz está equilibrado, una persona tiene los pies en la tierra, está sana, se siente centrada y segura, llena de vida y llena de energía, porque la vitalidad viene de la energía que entra por el primer chakra. La sobrecarga de este chakra, por el contrario, se suele manifestar en el carácter, en sentimientos de dominación, actitud muy materialista o muy codiciosa. Cuando hay mucho en exceso, provoca precisamente lo contrario a lo que debería provocar. Y si el chakra estuviera débil, provoca una escasez de energía en el cuerpo y la persona tiende entonces a la inseguridad, a una actitud destructiva para consigo misma y se tiene muy poco interés en las cosas porque no hay energía que te haga estar en marcha para hacer eso. De hecho, en muchos niños, en muchos peques, cuando este chakra no está lo suficientemente abierto, se produce o aparece lo que nosotros denominamos falta de enraizamiento. No están bien enraizados, lo que nos lleva a percibir a nosotros en nuestros peques comportamientos de inseguridad, de necesidad de protección extrema o constante y de miedos más pronunciados. Porque en este sentido somos exactamente como un árbol, que si sus raíces no están fuertemente ancladas a la tierra, nos sentimos inseguros y a merced del viento. El segundo chakra también es muy importante. Le llamamos el chakra sexual o el chakra del bazo. Y al contrario que el primero, que estaba enfocado hacia abajo, el segundo chakra son dos, uno por la parte delantera y uno por la parte trasera del cuerpo. Este segundo chakra se encuentra más o menos a esta altura, entre los huesos de la cadera, en el bajo vientre, ¿vale? Vibra o gira más rápido que el primero y le solemos asignar, los terapeutas o los modelos que usamos, le asignamos el color naranja a la energía que se procesa por este chakra. Este chakra, la parte delantera de una persona, de este chakra, está relacionado con la calidad, la
calidad de la energía sexual que tiene esa persona, mientras que la parte trasera del chakra se relaciona y regula la cantidad de energía sexual. Y son ambos chakras los responsables de una unión sana en las relaciones sexuales. Cada vez que se alcanza el orgasmo, por ejemplo, se descarga la energía acumulada en este par de chakras y esta energía revitaliza y limpia, pues no solo el chakra, sino parte del cuerpo energético que tiene cerca por la explosión energética que transmuta y limpia parte de esos bloqueos que podamos tener. Además, es muy importante la conexión del segundo chakra con el cuarto, porque el chakra cuarto es el chakra del corazón. Y cuando la parte sexual de la persona está unida a la cuarta, es cuando podemos hablar de ese tipo de relaciones que están basadas en el amor. En general, las personas con un segundo chakra equilibrado suelen mostrar una autoestima sana y un buen sentido del humor, ¿vale? Gente pues, prudente, amistosa, te preocupas por los demás de forma sana y con amor. Aún así, puedes expresar y mantener tus propios deseos y demás. Cuando este chakra está sobrecargado, se manifiesta en un comportamiento un poco irascible, agresivo o sexualmente exigente. Y por otro lado, una persona con un segundo chakra infrafuncionando suele sentirse insegura, hipersensible e iracunda. De ahí la importancia del estado de salud energético de este segundo chakra. Y si subimos uno más arriba, igual que vamos con las capas del aura, el siguiente vórtice o chakra o remolino le llamamos el tercer chakra, el chakra del plexo solar. Se encuentra por encima del ombligo, ¿vale? Más o menos a esta altura. Gira un poco más rápido que los dos primeros, porque su frecuencia de vibración es más alta. El plexo solar también tiene dos chakras. A partir de ahora vais a ver que todos los chakras, hasta el sexto, tienen una parte delantera y una parte trasera. Y también se suele percibir de color amarillo. Evidentemente, el tercer chakra pues, está muy conectado con el cuerpo mental, ¿vale? Porque a la vez es el repositorio de todas las experiencias, conocimientos y también los miedos que tenemos. Pero cuando se tiene un tercer chakra equilibrado, normalmente la persona sentirá amor propio, será abierta, le gustarán las cosas intelectuales, estará interesada en temas mentales, ¿vale? La sobrecarga de este punto energético se manifiesta, al menos a nivel terapéutico, en un comportamiento de evaluación, juicio, perfeccionismo y exigencia constante hacia uno mismo y hacia los demás. Al contrario, la escasez de energía, es decir, cuando no hay energía en este chakra, se produce más o menos el mismo comportamiento que se produce cuando el segundo chakra está mal. Inseguridad, hipersensibilidad e irascibilidad. Y como habíamos hablado antes, pues el segundo chakra depende del cuarto, o es muy importante que esté conectado al cuarto, es porque el cuarto, igual que la cuarta capa del aura, es la parte más importante en estos momentos para el ser humano, el chakra corazón. Se encuentra a mitad del pecho, ¿vale? La parte delantera, la parte posterior, más o menos a la altura del corazón físico, por eso le llamamos chakra corazón. Y le solemos asignar los colores rosa y verde a las energías que vemos que se mueven por aquí. El chakra delantero, el chakra corazón, por la parte delantera, es aquel que nos permite a las personas sentir el amor. Mientras que el chakra posterior es el que nos permite vivir nuestra voluntad, nuestra vida de acuerdo a nuestra propia voluntad, sin dejarnos gobernar por los demás. Este par de chakras, delantero y trasero, tiene una función clave, porque es lo que hace de puente entre la parte inferior del ser humano y la parte superior que ahora veremos. Y lo ideal es que este chakra esté muy abierto y no conozca límites a la hora de procesar las energías del amor, de la compasión, de la comprensión. Por ejemplo, la sensación que todos hemos tenido de estar locamente enamorados proviene cuando se produce una apertura enorme del cuarto chakra de forma espontánea, que entonces entra tanta energía asociada a la vibración del amor que uno está, pues ya sabéis cómo estamos todos, tontos, cuando has tenido tu primera novia o novio a los 18 años que estás en una nube. Esa sensación viene de la apertura del chakra corazón.
Y estos sentimientos abrumadores, evidentemente, ya sabéis que no duran para siempre, porque los chakras son muy dinámicos, se abren y se cierran, y cuando el chakra vuelve a su posición normal y se vuelve a cerrar, vuelve a bajar esa sensación, ¿vale?, que todos hemos tenido pues, de vez en cuando. Evidentemente, los miedos que todos tenemos a que nos hieran, a sentirnos inseguros, a sentirnos que no queremos que nos hagan daño, hacen que este chakra se mantenga normalmente semicerrado para la mayoría de personas. Claro, cuando no tenemos suficiente energía en este chakra, pues esos sentimientos no están equilibrados, o esa compasión, comprensión y amor no están tan presentes como deberían estar en nuestras vidas. Y si hay muy poca energía, podemos llegar a estar malhumorados, melodramáticos, exigentes, críticos, manipuladores, etc. Porque es justo la función contraria a un chakra abierto y expandido, ¿vale? Evidentemente, este chakra es el que toca ahora tener muy abiertos, porque la sociedad en la que vivimos, si falta algo, falta energía del amor, y es lo único, o es una de las cosas que hay que trabajar sí o sí. Bueno, seguimos. Siguiente vórtice. El siguiente vórtice consiste igualmente en dos, la parte delantera, la parte trasera, y se encuentra más o menos a la altura de la laringe, la garganta. Por eso le llamamos el chakra garganta. Tampoco creéis que somos muy originales con los nombres. Su energía, o la energía que vemos circular por aquí, se asocia al color azul claro, ¿vale? Y su buen funcionamiento, pues también depende enormemente de la conexión con los otros chakras. Si, por ejemplo, el tercer chakra vibra de forma equilibrada, el quinto también lo hace. Ahí están hiper mega conectados. El chakra de la garganta, por la parte delantera, representa la adquisición de la responsabilidad que todos tenemos con nosotros mismos, ¿vale? Mientras que la parte de atrás está fuertemente conectada al amor propio que uno siente. Porque, no sé si lo sabéis, en el cuello se acumula el miedo al fracaso. El miedo al fracaso energéticamente aparece como manchas de energía alrededor del cuello. Este quinto chakra es el que permite a las personas expresarse mediante la palabra, mediante el movimiento, mediante el arte, y actúa como una estación transmisora de energía. Emite sentimientos, conocimientos, vibraciones, etc. Y también mensajes no verbales. Cuanto más alto vibra el quinto chakra, mejor se filtra y se detecta lo que ocurre a tu alrededor, porque por aquí se trabaja todo ese tipo de interacción energética. Así que si este chakra, por lo general, está equilibrado, pues una persona puede expresarse bien, se hace entender, tiene funciones o tiene facilidad para comunicar. Si está hiper mega cargado de energía, al revés. A veces hablamos en exceso o entramos en comportamientos comunicativos fuera de la norma, más allá de un equilibrio, una armonía y un balance que sería lo normal. Si no hay energía, ¿vale?, en este chakra, difícilmente se pueden transformar los conocimientos, pensamientos o ideas en palabras expresadas a través de la voz, porque no hay forma de comunicarse, expresarse y comunicarse con los demás si este chakra no está abierto y bien funcionando, ¿vale? Este chakra, ya os digo, pues para personas que hablamos o que estamos siempre de cara a los demás, es el más importante para nosotros, porque de esto depende que podamos hacernos entender de cara a lo que queramos transmitir. Bueno, el sexto chakra. Este es uno de los más interesantes por todo el misticismo que tiene asociado, ya que creo que habéis oído hablar que se le llama también el tercer ojo, sobre todo en culturas orientales es muy común. Está en el entrecejo, ¿vale?, aquí. Y está también pues, constituido por dos chakras, uno por la parte de delante y otro por la parte de detrás. Solemos asociarle el color índigo a la energía que percibimos moviéndose por este punto. Mediante este chakra, pues evidentemente le llaman el tercer ojo porque uno puede trascender las dimensiones espaciotemporales de la realidad en la que vivimos. Es el vórtice o el punto energético que nos da acceso a toda la gama de percepción extrasensorial que se mueve mucho más allá de lo que nuestros sentidos físicos nos hacen percibir. Mediante
Este chakra es donde se perciben o se trabajan todas esas habilidades que llamamos genéricamente extrasensoriales, porque van más allá de los 5 sentidos, ¿vale? Esto muchos niños lo habréis comprobado. Los niños que tienen un sexto chakra muy abierto no tienen problema en ver cosas que los adultos, que lo tenemos más cerrado, no vemos. Evidentemente, también, y en este caso según la investigación de Barbara Brennan, este chakra suele estar sellado generalmente y se abre poco a poco con mucho cuidado. Si se abriera muy rápidamente y muy intensamente, podría causar alteraciones importantes en la conciencia de una persona. Os lo digo de otro modo, nos volveríamos locos. ¿Por qué? Porque seríamos capaces de percibir todo lo que hay en la parte no física del mundo, y es algo para lo que la mayoría de nosotros no estamos preparados para procesar y entender, porque nuestra mente lógica muchas veces no es capaz de asumir que hay un mundo paralelo no físico que coexiste con el que nosotros vemos por los 5 sentidos. Y bueno, el último chakra, vamos al último chakra. Este vórtice se le llama chakra corona. Ya os digo que los nombres ayudan a ubicarnos más que otra cosa. Se encuentra en la parte, aquí, en la parte alta de la cabeza, y se abre hacia arriba. Igual que el primero se abre solo hacia abajo, el séptimo chakra se abre solo hacia arriba. No es un par de chakras, solo es un vórtice. Este chakra, si está abierto y activado, aparece con visión extrasensorial como una corona de luz brillante y blanca y casi transparente por encima de la persona, una cabeza. Solemos asignarle el color blanco o violeta, ¿vale? Un poquito, depende cómo veamos la energía ahí. Si una persona estuviese únicamente conectada a través de su séptimo chakra, si estuviera muy abierto, pero nosotros, especialmente el primero y el segundo, estuvieran completamente cerrados, una persona inmediatamente abandonaría su cuerpo físico, ¿vale? Porque el chakra séptimo es el punto de entrada y salida, en muchos casos, hacia otros planos o esos otros niveles de los que provenimos. De ahí que la apertura total de este séptimo chakra sea un proceso de crecimiento paulatino y personal que debe ir acompañada de un crecimiento espiritual poco a poco y gradual, a medida que la persona trabaja en su propio crecimiento interior y va regulando, abriendo y equilibrando las funciones de todos sus chakras. Bueno, ¿se entiende? Bien, entonces, ahora que hemos visto resumidamente el tema de las capas aurales y los chakras, que son los componentes más comunes, aunque hay otros que daría para un curso entero, sí que podemos entrar a describir cómo se forman y qué efectos tienen en nosotros desde que nacemos hasta que somos adultos, la evolución de este sistema energético, para entender la relación con nuestro comportamiento, nuestras habilidades y nuestra forma de percibir la realidad, especialmente teniendo en cuenta qué sucede con los niños, con los peques, que es lo que nos interesa a todos. Lo importante de esto es entender que cada fase de la vida se corresponde con nuevas vibraciones, cada vez más altas, y con la activación de diferentes chakras en procesos paulatinos. En cada fase de nuestra vida, por lo tanto, la personalidad que tenemos dispone de una energía y una conciencia más alta para expandirse, y cada una de las etapas del desarrollo del sistema energético, que ahora hablaremos, ofrece posibilidades para expandir nuestro ser, nuestra conciencia, nuestra vibración a niveles mucho más altos, ¿vale? Y es que, claro, desde el punto de vista, o al menos desde el punto de vista que yo enfoco mi vida, es que estamos aquí para crecer y aprender. Y para eso la vida está llena de descubrimientos y de retos estimulantes para el ser que somos. Pensad que con el progreso de cada individuo progresa toda la humanidad, porque todos estamos conectados con todos, de algún modo o en algún nivel, y todos tenemos influencia en el desarrollo de la conciencia grupal a la que pertenecemos como raza humana. Y en general, cada nueva generación es capaz de soportar vibraciones más altas que la precedente, de forma que la humanidad en su conjunto se desplaza en su camino evolutivo hacia niveles de conciencia cada vez más altos y más expandidos. Y es por esta razón que hablamos de que los niños de cada generación están tan avanzados, que nos superan a los padres en muchos sentidos.
ya que cada nueva oleada de peques que vienen al mundo son capaces de sostener vibraciones y frecuencias más altas que las oleadas precedentes. Y eso es lo que los hace tan especiales, diferentes y a veces tan difíciles de guiar y de orientar, ya que empiezan a ver el mundo desde una forma que nosotros no veíamos cuando éramos niños. Pero ojo, lo mismo pasó con nuestros padres y con nuestros abuelos, que tuvieron el mismo problema con nosotros, los que ahora somos adultos, pues trajimos también un nivel que era ligeramente superior al que existía entonces. Claro, según diferentes enseñanzas metafísicas, o esotéricas, o místicas, como queráis llamarles, todos nosotros antes de encarnar tenemos mucho que decir sobre cómo vamos a planificar nuestra nueva vida. Se eligen padres que aporten las experiencias físicas adecuadas, se elige un lugar, una zona, una cultura, unas situaciones determinadas. Estas elecciones determinan la mezcla de energías que finalmente van a formar el vehículo físico, el cuerpo físico, que vamos a usar como el ser que somos para esta encarnación. Estas energías, esta configuración que cada uno tenemos, son muy precisas y muy particulares para cada uno de vosotros, porque nos equipan justo con lo que necesitamos para ejecutar nuestro aprendizaje y nuestra tarea particular. Porque también es verdad, yo soy de los que creo firmemente, que el ser que somos tiene una tarea que podemos decir de aprendizaje y crecimiento personal y una tarea, algo que podría ser para ayudar a los demás. Es decir, hay una especie de tarea para el mundo que implica hacer algo que se puede hacer para la vida en sociedad, para contribuir al bienestar, al avance y al crecimiento de la raza humana o de la sociedad en su conjunto, mientras que además tenemos una tarea de crecimiento y aprendizaje personal cada uno. Y además, el plan evolutivo de cada uno de nosotros contiene muchas realidades probables, lo que permite, evidentemente, la libre elección entre numerosas opciones de qué queremos hacer en nuestra vida. Además, entretejida en este entramado de posibilidades está la ley de causa y efecto, están las leyes metafísicas que rigen todo lo que existe en la creación y que nos llevan a tantas teorías y explicaciones sobre cómo creamos cada uno nuestra propia realidad en un margen acotado a lo que somos capaces de proyectar y generar, ¿vale? Entonces, vamos a verlo por etapas, porque evidentemente el primer punto de partida de una nueva aventura terrenal es, por supuesto, el nacimiento. Y a nivel energético es en este punto cuando el alma pierde su útero etérico protector que tenía mientras estuvo en el interior de la madre. Y es cuando nacemos, cuando el bebé queda sujeto por primera vez a las influencias energéticas de su entorno y de la realidad física a la que acaba de llegar. A partir de aquí, el proceso de despertar al mundo físico se inicia a un ritmo pausado después del nacimiento, donde pues el bebé duerme mucho, ya lo sabéis, y el alma del peque ocupa solo los campos energéticos más elevados, estando incluso a veces fuera del cuerpo por breves periodos del tiempo, incluso después de haber nacido. De esta forma se dejan más libres y sueltos los cuerpos físicos y etéricos para permitir el trabajo de construcción del vehículo que va a permitir a ese alma, a ese ser, encarnar y avanzar en esta vida. Y en estas fases iniciales son cuando este peque tiene la tarea de ir acostumbrándose a los límites que impone la realidad física en la que existimos. Yo personalmente pues tengo una hija de 8 meses y la veo que se debate en este proceso. Todavía tiene conciencia del mundo espiritual y he visto cómo pasa cierta parte de su tiempo fuera del cuerpo, tanto que a veces en broma, medio en serio, me he tenido que comunicar con ella para decirle que entrara un rato a cuidar del cuerpo físico y que pues no estuviera tanto fuera dando vueltecitas por ahí, que se aburre de esperar a que su cuerpo crezca, al menos eso dice la niña. Y esto es debido a que los bebés recién nacidos, por lo general, tienen el chakra corona muy abierto, lo que les permite fluir por los planos superiores de los que todos venimos.
Y aunque no tienen más remedio que esforzarse por comprimirse dentro de los límites del cuerpecito tan pequeño que tiene el bebé, es algo que hacen muy poco a poco. Por otro lado, y es muy interesante ver cómo se va formando el aura, cuando un bebé centra su atención en un objeto en el plano físico, se percibe como el aura se tensa y se abrillanta, especialmente alrededor de la cabeza. Luego, cuando la atención del bebé cede, el color del aura se desvanece, pero sin embargo retiene parte de la energía como experiencia, lo cual va formando cada vez más su campo energético y le va dando poquito a poco más individualidad. Aún así, por otro lado, aún tras el nacimiento se mantiene una fuerte conexión energética entre la madre y el hijo. Esto a los que sois madres no tengo por qué, seguro que ya lo sabéis. Algunos terapeutas llamamos el plasma germinal a este cordón psíquico que hay entre madre e hijo. Y esta conexión, que tiene su momento más fuerte, el momento del alumbramiento, se mantiene toda la vida, ¿vale? Aunque se vaya haciendo más pronunciada a medida que el niño se hace más individual. Pero este cordón umbilical psíquico o energético es la conexión a través de la cual los niños se mantienen en contacto con sus padres a lo largo de toda la vida. Y es lo que nos hace a los padres, y esto quizás algunos lo hayáis vivido, tener conciencia o sensaciones o intuiciones de algo que les está pasando a vuestros peques, aunque estén a muchos kilómetros de distancia, porque la conexión energética no entiende del espacio. En todo caso, en estos primeros compases de la vida, el campo del niño está completamente abierto y es muy vulnerable al ambiente en el que vive. El niño, todos los niños, detectan todo lo que sucede entre sus papis, tanto si nuestras relaciones como padres son claras o no lo son, porque detectan la interacción energética que hay o que se mueve alrededor de ellos. Y evidentemente, ante estas situaciones, cada niño reacciona de forma diferente. Algunos pueden tener pequeños temores, otros se aíslan de ese entorno en sus mundos de fantasía. Algunos tienen berrinches o incluso algunos se pueden llegar a poner enfermos como forma de exteriorizar lo que perciben a su alrededor o sienten y no pueden expresar con palabras. Esta es una época en la que nuestros hijos son más vulnerables, porque todos los chakras del niño están abiertos en el sentido que no cuentan con una película protectora que se instala más adelante y que bloquea el influjo energético, en muchos casos, de lo que hay alrededor. De forma que el niño no está sujeto, no tiene una membrana que le proteja de las influencias psíquicas y energéticas que llegan hasta él, especialmente lo que percibe en casa o en el cuerpo. La siguiente etapa importante en la formación del sistema energético del ser humano ya se da alrededor de los 7 años de edad, pues es cuando las aberturas de los chakras, como os decía, se instala esta partícula, película o capa protectora sobre los chakras, de forma que se filtran muchas de las influencias del campo energético que rodea al peque. De esta forma, los niños pierden su anterior vulnerabilidad, ya no son tan influenciables, y aquí se puede observar cómo los niños crecen a nivel energético y se van individualizando cada vez más con menos miedo de enfrentarse al mundo de fuera. Desde los primeros meses hasta que se llegan a estos 7 años, conforme el niño va creciendo, se empieza a desarrollar especialmente el segundo chakra, el chakra emocional. Y la parte emocional de la vida del peque se va enriqueciendo. Los niños empiezan a vivir en sus mundos de fantasía, creados por ellos mismos, y empiezan a sentir también que son personas distintas a su madre. Y esos mundos que ellos se crean les ayudan a crear la separación y a acrecentar su individualidad. Y a los 7 años aproximadamente, los niños empiezan a tejer una cantidad de energía enorme en todo lo que ellos consideran su territorio, su espacio, ¿vale? Lo que hace que sientan más seguridad en aquello donde ellos tienen su campo energético extendido y se sientan un poquito menos conectados con los padres y más abiertos a extraños y visitantes, porque se notan más protegidos. Como su sentido de la personalidad ha crecido y se ha desarrollado, los peques empiezan a descubrir similitudes con otros niños
y se sienten más cómodos permitiendo a otras personas entrar dentro de su espacio privado. Y una de las cosas que posibilita que esto sea así es lo que os decía, una capa energética que bloquea la influencia energética de todo lo que se mueve alrededor. No es que la bloquee, la filtra, de forma que al ser menos sensibles nos abrimos un poquito más al exterior. Y cuando ya llegamos a la etapa que hay entre la infancia y la pubertad, pues conforme el niño va creciendo, se van dando el desarrollo del resto de partes del sistema energético, especialmente las facultades mentales asociadas ya al tercer chakra y a la tercera capa del aura. En esta fase, sobre todo, se incrementa mucho el color amarillo en el aura, ¿vale? Porque el niño se está abriendo a los conocimientos y al aprendizaje. Evidentemente, a los 7 años ya va al colegio, ya está metido en el sistema educativo. Pero además, estas energías mentales que se están abriendo se aprovechan mucho para potenciar la vida infantil e imaginativa que tienen los niños. Y ahora es cuando los 3 primeros chakras, el etérico o el físico, el base, el emocional y el mental, empiezan a trabajar juntos para expresar la primera fase de la encarnación del ser, del alma que somos, y empieza a desarrollar a un nivel más profundo el sistema energético y la personalidad del niño. Y bueno, como ya todos habréis experimentado, cuando el niño ya llega al reto de la adolescencia, que como en todas las fases del crecimiento es una de las más complicadas, intenta definirse como persona, intenta hallar ese yo que lo define de cara a los demás, de cara al mundo exterior. Las capas superiores se están desarrollando, hay otro tipo de interacción energética y vibraciones en él. Y aquí se viven el caos, no sé si os acordáis cuando erais adolescentes, de los cambios físicos y emocionales que se tienen en esta etapa, especialmente por los deseos que uno empieza a sentir que no sabe de dónde vienen y sobre todo los miedos y los rechazos a abrirte a un mundo nuevo. En este aspecto, desde que el niño nació y ha ido creciendo, se ha ido forjando una personalidad con diferentes subfacetas y caracteres, que es lo que hace que todos tengamos una forma de enfrentarnos al mundo usando diferentes caretas o formas de interactuar con las situaciones que nos encontramos en nuestro crecimiento. Y cuando tú ves el aura de un adolescente o de un niño que se acerca a la pubertad, ves o se nota que empiezan a aparecer cambios en todo su cuerpo, ¿vale?, que le rodea, y se añade más verde al aura. Y la energía que se proyecta en el espacio privado, en el territorio de ese chaval, ya es más verdosa, rosácea. Cuando se abre el chakra corazón, ya en la adolescencia, aparecen los nuevos niveles de emoción y sentimientos que antes no había, y los primeros compases y la energía del amor adolescente emergen, ¿vale? El aura se inunda aquí de tonos rosados y se activa poco a poco la glándula pituitaria, ¿vale?, que es el tercer ojo. Y el cuerpo empieza a madurar, convirtiéndose ya en un adulto. Y todos los chakras en este punto de la vida se ven afectados por estos cambios. En ocasiones habréis notado que hay adolescentes que acogen con mucha excitación estas nuevas vibraciones, esta nueva faceta de su vida. En otras las detestan. ¿Por qué? Porque acarrean un nuevo deseo, una nueva vulnerabilidad que el chaval pues no había experimentado antes. A veces todo el campo energético queda alterado y los chakras quedarán totalmente desequilibrados en este paso hacia la adolescencia, mientras que en otras ocasiones fluye de forma muy armónica. De este modo, pues, la persona pasa por grandes cambios. Un momento antes ese chaval era un niño, ahora es un adulto. Ese punto siempre es crucial a nivel energético. Y claro, ¿qué podemos hacer para acompañar a nuestros hijos en este cambio evolutivo, frecuencial, vibratorio, etcétera, que sucede mientras crecen? Pues principalmente darles herramientas y entender lo que les está pasando a nivel energético, psíquico, espiritual, para poder apoyarles tanto en casa como en la escuela. Y es que si más o menos hemos comprendido un poco por encima todo este proceso de crecimiento, podremos entender más fácilmente por qué los niños de hoy en día no funcionan igual que los niños de hace 20 o 30 años.
Y es que toda generación sufre un cambio importante. No es nada nuevo, no es nada que os estoy descubriendo. Y no es que esté mejor o peor educados que antes, sino que cada oleada de niños que viene al mundo llega con un nuevo nivel evolutivo, vibratorio, energético y espiritual, mayor que la generación anterior, y que se asienta en una sociedad que, aunque ha cambiado ligeramente, evidentemente, a como era la sociedad de la generación anterior, normalmente no va lo suficientemente rápida para sustentar la nueva visión y la nueva percepción energética de la realidad que trae cada generación consigo. Y muchos niños se rebelan contra eso, consciente o inconscientemente, porque no quieren encajar en un mundo que va por detrás de ellos en muchos sentidos. Por otro lado, en este aspecto, una parte de la humanidad se encuentra en una encrucijada, y son muchas las personas que atraviesan graves crisis personales al verse enfrentados con todos estos cambios que nuestros hijos nos obligan a ejecutar o a mirar de frente. Estos cambios se producen muchas veces a un ritmo muy vertiginoso, por un lado, por el entorno en el que nos movemos, que no cesa de cambiar, por otro lado, porque los que llegan nuevos a esta vida nos hacen plantearnos los mismos cambios como algo necesario si deseamos entender y ayudar a los nuevos niños a encajar en el mundo. Las personas, ante esta nueva realidad que nos muestran nuestros hijos muchas veces, nos vemos obligadas a buscar y emprender nuevos caminos, porque no tenemos otra opción. Tenemos que buscar, o nos vemos obligadas a buscar herramientas para poder seguirles el ritmo y poder ayudarles a crecer sin cortarles su forma de entender las cosas. Y en muchos casos, los sistemas antiguos, incluidos métodos educativos y pedagógicos, en muchos casos ya no nos funcionan. Porque este proceso de transformación que sufrimos también conlleva que cada vez más gente se abra a temas espirituales y a nuevas formas de ver las cosas. Mientras que los modelos educativos y pedagógicos de hace unas cuantas décadas pretendían que los niños solo aprendieran conocimientos, se integraran en grupos, hagan actividades para llenar el tiempo y sepan satisfacer las expectativas que los mayores depositamos en ellos, nos damos cuenta que es necesario también una pedagogía alternativa que eduque a los niños, o al menos yo como padre lo veo así, como individuos a los que se permita descubrir y desarrollar su personalidad y sus capacidades físicas, mentales, pero también espirituales y psíquicas en muchos casos, ¿vale? A partir de los ritmos de cada etapa de crecimiento de su sistema energético, que es lo que os contaba antes, porque cada característica de cada ciclo de vida se tiene que tratar de forma diferente. Lo que podríamos llamar pedagogía espiritual, por ponerle algún nombre, a través de la transmisión de conocimientos y el desarrollo de la personalidad, también se tendría que centrar en educar espiritualmente a los niños y a los adultos de los que dependen. Porque los peques deben y pueden aprender no solo a descubrir y desarrollar sus necesidades como personas, sino también a reivindicar su disposición y capacidades energéticas, psíquicas, extrasensoriales, mentales, etc. En una pedagogía y educación que tomara en cuenta todos estos factores, partiríamos del hecho de que los niños son seres, almas, dentro de un cuerpo físico, teniendo una experiencia terrenal, pero que nacen con una sabiduría interior y una conciencia mucho más elevada que nosotros, que nacimos unos cuantos años o décadas antes. Y precisamente muchos de los niños de hoy en día tienen un enorme deseo de desarrollar y expresar esta sabiduría y conocimiento innato. Y a veces, no sé si os ha pasado, pero nos dan lecciones a los padres que nos quedamos con la boca abierta de las preguntas o las respuestas que nos cuelan de vez en cuando en una conversación aparentemente inocua. Si la sociedad consiguiéramos implementar un tipo de enseñanza o pedagogía más abierta al mundo energético, probablemente crearíamos las condiciones adecuadas para que los niños puedan experimentar sus necesidades básicas espirituales, ya no solo en el ámbito familiar, sino ya desde la guardería y en el colegio. En estos momentos, y por lo que yo personalmente veo con mis peques, se trata de descubrir y transformar, con ayuda de métodos más allá de la educación más tradicional, las inquietudes y dificultades de los niños, de padres, de profes,
para que se ajuste a estos nuevos niveles evolutivos, a esta nueva forma de ver la vida que presentan las nuevas generaciones. Porque quizás así comprenderíamos o solucionaríamos de una nueva manera pues estos problemas que se nos presentan a la hora de educar a nuestros peques, que traen una visión, como ya os decía, muy distinta o bastante distinta a la nuestra y a la de los parámetros y estructuras educativas y sociales bajo las que queremos que ellos encajen. Porque esto evitaría lo que, por otro lado, en nuestra sociedad occidental muchas veces decimos de los comportamientos que presentan las nuevas generaciones, que tildamos a veces a los peques de no adaptarse, de no querer seguir las normas, de rebelarse contra lo establecido, etc. Pero si te pones a ver o a reflexionar sobre ello, te das cuenta muchas veces que no es que los niños por sí sean difíciles o los que tengan un comportamiento en contra nuestro, sino que muchos de ellos se limitan a reflejar los problemas y las cargas que perciben en su entorno social o la forma en la que los adultos nos relacionamos con ellos. Y como muchos ven las cosas de forma muy distinta a como vemos nosotros, se producen estos choques y estas luchas internas a ver quién se amolda a quién. Normalmente la educación tendría que proporcionar algo más de espacio a esta personalidad del niño, fomentar el desarrollo de la propia personalidad individual y atender sobre todo esta parte del crecimiento energético, espiritual y psíquico. Porque la impresión que tengo es que precisamente los niños de hoy quieren que se les deje vivenciar y expresar esa sabiduría interior y espiritualidad, algo que muchas veces pues, no es tomado en serio por los adultos porque percibimos que está fuera del contexto en el que nosotros vivimos o hemos crecido. Y claro, ¿qué nos queda hacer después de todo esto? Pues posiblemente tengamos que plantearnos qué herramientas tenemos a nuestra disposición para poder llevar a cabo este tipo de pedagogía espiritual. Porque de nada nos sirve tener conocimiento de la situación actual o de cómo funciona el sistema energético de una persona si no tenemos algo o formas de que cada nueva generación de almas que llega al mundo pueda poner a disposición su forma de entenderlo y manifestar esos cambios que desean manifestar. Lo primero que debemos admitir, o que yo tuve que admitir, es que muchos de estos peques en sus primeros años de vida siguen en contacto con ese mundo del que proceden. Muchos son clarividentes, pueden ver el aura y pueden ver a seres no físicos de otras dimensiones o planos. A menudo estas habilidades son atribuidas por los adultos al reino de la fantasía infantil. Y aquí se queda la cosa. Los niños, cuando se les dice que no es verdad que están viendo eso, que ellos dicen que están viendo, reprimen así sus capacidades innatas, espirituales y demás, porque los adultos nos burlamos, les reprendemos o incluso les invitamos a que no hablen de ello, sobre todo en el cole, no vaya a ser que les tachen de algo que no son. Pero esto no cambia ni un ápice la verdad de los hechos. Estos niños tienen otra conciencia, otro tipo de percepción, una mayor sensibilidad y pueden notar cosas que nosotros no notamos. Y negar a estos niños esas habilidades por el hecho de no poseerlas uno mismo o no comprenderlas es realmente una tontería. Porque sería como negar el hecho de que algunos animales pueden escuchar sonidos en una frecuencia mucho más alta que la de los seres humanos. Aunque haya la diferencia de que las frecuencias que los animales pueden oír es algo demostrable científicamente, mientras que las capacidades psíquicas y espirituales de los niños de las nuevas generaciones no lo es tanto, o al menos de momento, a no ser que tú mismo, como padre, puedas ver lo mismo que tu hijo te está diciendo que está viendo en el salón de casa. Que tela también cuando lo ves. También es verdad que afortunadamente también hay muchos adultos que hemos decidido abrir, mantener o alcanzar el nivel de percepción energética y sensibilidad mínimo para saber que tus hijos no se están inventando nada. Y si aceptamos que los niños van por el mundo con una frecuencia mayor a la mayoría de adultos, debemos de aceptar también que las frecuencias más bajas a menudo ya no son suficientes si queremos ayudarles. Y no solo estoy hablando a nivel físico, sino sobre todo la frecuencia vibratoria a nivel emocional en la que vive ese peque. La frecuencia con la que abrimos nuestros corazones a ellos. Cualquier persona, y esto lo tenéis que haber notado, que se acerca a un niño con el corazón cerrado para jugar o para enseñarle algo, es
automáticamente confrontada con el rechazo. Los peques notan cómo te acercas a ellos y solo si vas con una apertura de corazón sana y honesta, te dejan entrar en su espacio físico. Por eso tampoco es de extrañar que a menudo los niños, para mantener o mejorar su vida, también necesitan remedios, herramientas, entornos y personas a su alrededor con frecuencias cada vez mayores de vibración. ¿Y qué tiene todo esto que ver con las herramientas espirituales? Pues muy sencillo, que tenemos que cambiar la visión del mundo educativo, tenemos que cambiar la visión en la que tratamos de enseñar las cosas a nuestros peques. Y aquí estoy hablando directamente de cosas como enseñar a meditar a los hijos, enseñarles a usar el poder de la visualización, explicarles desde pequeñitos que el mundo no es solo la parte física que nuestros sentidos nos muestran, mostrarles con naturalidad que lo que pudieran estar viendo no se lo están inventando, etc. El cómo hacerlo ya depende de cada uno de nosotros. Hay técnicas y libros que nos explicarán de forma sencilla ejercicios de respiración para que los peques entren en un estado relajado, ejercicios de visualización simple para que aprendan a usar el poder de su imaginación de forma dirigida, focalizada, técnicas para que aprendan a compartir sus experiencias espirituales y extrasensoriales como lo más normal del mundo. Es que sea como lo implementamos, tenemos que llegar a un modelo educativo, en casa, en la escuela, en donde sea tan normal para los adultos, los padres, los niños, los profes, ir a una clase de visualización o meditación, hablar con ellos de sus amigos imaginarios, explicarles lo que es un chakra o el aura, o hacer ejercicios de matemáticas. Tiene que ser igual de natural hablar de estas cosas, porque solo así damos a nuestros hijos el entorno en el cual ellos pueden manifestar lo que ya traen de serie, ¿vale? Y es una frecuencia de vibración, y tenemos que recordar un nivel evolutivo mayor que el nuestro y que necesita un sustrato físico y una estructura por donde canalizarse. Si no se la proporcionamos nosotros, que estamos en el mundo antes que ellos y tenemos que cuidar de ellos, y tratamos de que se amolden a algo en lo que ya no encajan porque vienen de serie con otro tipo de estructura, pues posiblemente no lo estemos haciendo del todo bien como sociedad, que tratando de avanzar pues hacia un paradigma mucho más espiritual y basado en el conocimiento y en el crecimiento del alma, en vez de un paradigma más materialista basado en el mundo básicamente, puramente del beneficio físico. Y es que, como dice una frase del cuento del Principito, solo se ve bien a través del corazón, porque lo esencial es invisible a los ojos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Hola. No sé cómo preguntarte esto, pero has dicho que alguien decide, los padres, alguien decide dónde nace, alguien decide quién decide. El alma, la persona. El alma. Sí, la propia persona. Antes de meterte en un traje físico como este, tienes mucha parte de preparación de cómo va a ser ese entorno en el que vas a existir. Y explícanos un poco, por lo menos a mí, explícanos si puedes brevemente. El tema no has nombrado creo que la palabra destino, pero de alguna manera como que hay un camino marcado, ¿no? Yo creo que todos traemos, sobre todo cuando trabajas con la quinta capa, el patrón etérico, ahí hay una especie de líneas maestras, algo que tú mismo parece que te preplanificas, como las líneas maestras de aquello a lo que quieres aspirar, trabajar, etc. Entonces, destino puede ser que haya un predestino, pero siempre hay cosas que uno está preplanificado de antemano, de forma que tú mismo energéticamente luego manifiestas aquello que tú traes en tu plan de estudios. Otra cosa es el libre albedrío, la interacción energética con el resto de personas de tu entorno, y por eso os decía que cuando uno se desvía mucho de ese plan preencarnativo, vamos a llamarlo así, empiezan a aparecer tensiones energéticas que te reconducen, y es cuando hablamos de que la vida te dio un giro de 180 grados, te cambió por completo y aquella enfermedad, accidente o evento te hizo meterte en el campo X. Y esto a veces está preplanificado, a veces es muy natural, porque uno trae una especie de plan maestro o líneas maestras antes de nacer.
No sé, decidir que si nacer en una guerra, por ejemplo. ¿Decidir qué, perdona? Que nacemos en una guerra o que nacemos en una familia que no es una familia a lo mejor adecuada o bueno, con un bienestar. Esto es muy difícil de ver desde el plano físico, pero muy fácil de ver si cogemos la analogía de un videojuego, porque hay que sustraerse a un nivel mucho más alto, ¿vale? Entonces, imagínate que tú estás jugando con un videojuego. Tú siempre eres el jugador y a ti, pues, da igual qué carácter o qué personaje y en qué pantalla el videojuego cojas, nunca te va a pasar nada. ¿Estamos de acuerdo que en un videojuego tú interpretas un personaje una temporada? Pues el ser que somos, que es eterno y jamás sufre un rasguño, para él esto es el videojuego. Otra cosa es que lo entendamos como humanos, ¿eh? Ahora somos el personaje, pero desde fuera somos el jugador. Y la experiencia para nosotros de una vida de 80 años es una partida así de rápida para el ser que somos de verdad. Por lo tanto, igual que en una partida de un videojuego tú escoges ciertos personajes basados en ciertas experiencias por las que quieres pasar, por muy difícil que sea entender esto, y soy el primero que acepto que es tremendamente complicado entender por qué queremos encarnar en situaciones tan complejas, para lo que somos de verdad no hay ni un solo rasguño, ni un solo problema, ni un solo... no sé, la percepción es voy a una experiencia terrenal, voy a estar ahí 80 años, que para mí no es nada, y luego salgo y yo sigo siendo el mismo ser, la misma alma que he sido siempre. Gracias. Hola David, yo te conozco porque te sigo de vez en cuando, bueno, no de vez en cuando, hace años. Lo que estabas hablando de los adolescentes, ¿no? Para nosotros, bueno, en mi caso, la verdad es que el enfrentamiento ha sido muy duro porque mi hija es especialmente sensible, como tú dices, ha visto cosas y nos ha contado que ha visto cosas, nosotros le hemos dicho que podía ser, no le hemos negado que pudiera haberlas visto, etcétera. Pero el enfrentamiento con nosotros es muy fuerte porque no somos capaces de aceptar lo que ella ha decidido ser en su vida, ¿no? Por lo menos hasta ahora, ¿no? No sabemos cómo enfocar la problemática que ella tiene desde nuestro punto de vista. Ella no tiene problemática, pero desde nuestro punto de vista, a la hora de encajar en este mundo que vivimos, sí creemos que tiene una problemática, porque ¿cómo va a encajar? ¿Cómo va a evolucionar? ¿Cómo va a crecer? Si ya se está negando, se niega a la autoridad, se niega como tú dices, a aprender, a querer, a desear algo. No sé, ¿tú tienes alguna idea de cómo meter mano a este tema? Sobre todo no desde el punto de vista de tu trabajo, claro. Sobre todo no podemos meter a alguien que no encaja, no quiere encajar en algo que está amoldado a algo anterior. O sea, las estructuras bajo las que vivimos están hechas de acorde a unos paradigmas o modelos hechos desde hace generaciones. Y si viene alguien especialmente diferente a estos modelos que tenemos y ya no encaja en ninguno de ellos, no va a encajar jamás en la vida. ¿Qué hay que hacer? Montarle la estructura que esa persona necesita a su alrededor para ser como es. Yo no digo que sea fácil, es tremendamente difícil, pero meter con calzador a alguien en algo que es obsoleto para esa nueva, vamos a hablar, nueva generación que está llegando, no tiene sentido. No es fácil, pero no podemos intentar que los que llegan se amolden a lo viejo. Lo viejo tiene que transmutarse. ¿Y cuál es la alternativa? Montar el nuevo modelo, la nueva estructura, el nuevo sistema, el nuevo entorno. ¿A nivel familiar te refieres? Familiar, social, educativo. En la parte educativa es que es muy difícil entrar en la parte educativa desde el punto de vista de los padres, ¿no? Tú puedes luchar porque el sistema educativo cambie, porque entendemos que el sistema educativo no se adecua a las necesidades en este momento de la mayoría de los niños, claro. Porque es el mismo sistema educativo que nosotros tuvimos y nosotros ya no somos ellos. Claro. Has estado comentando, ¿no? Claro. ¿Cómo te metes en eso? ¿Cómo te...? Lo que puedes actuar es en casa, no tienes más remedio que actuar desde casa. Ya. No tenemos otra opción. Ya. Cuando también una sobrina que tengo también te suelta de vez en cuando cosas que te quedas parado, dices, es que como esta niña crezca así, pues evidentemente o mi peque o mi hija de 8 meses
Depende del ritmo que lleven, yo ya sé que no van a encajar en lo que está actualmente en la sociedad. Ya. Tendremos que buscarnos la forma de hacerlo. Es que es muy fuerte porque mi hija a veces ve luces y no sabe... Casi todos los niños, al tener el sexto chakra tan abierto, todos Mi hija no percibimos. es una niña, mi hija es una adolescente, mi hija tiene 19 años y ve luces, en este momento ve luces. Y ella se asusta en principio, la primera vez que vio la luz, una primera luz, se asustó. Ahora ya lo lleva un poco mejor. De vez en cuando ve luces y ve cosas que yo no veo ni tú. Dadle no ves. conocimiento, que no haya miedo, que sepa que el mundo no físico tiene sus estructuras, su vida, sus presencias y que no haya miedo en interactuar con ese mundo, que sea lo más natural posible. Gracias. Hola, quería preguntarte, yo tengo una hija adoptada, entonces has dicho que elegimos nuestros padres, ¿no? En su caso, si ella ha elegido sus padres y al final no, con los que ha elegido supuestamente no está, ¿qué sucede? Piensa que vivimos también bajo la ley del libre albedrío. Tú puedes hacer un plan de estudios o un currículum o tener unas líneas maestras, llegar aquí y todo está completamente diferente. Vivimos la mayoría de seres humanos bajo la ley de causa y efecto, bajo las decisiones que tomamos y algo que a priori se preplanifica con una cierta estructura y unas ciertas formas, luego no se cumple. Eso no significa que a lo mejor no necesitara nacer allí y no estuviera también preprogramado que acabara contigo, con vosotros. Aquí la única forma que tienes de saberlo sería pues llegando a leer o conectar con esa parte más energética donde a priori está el plan preencarnativo de cada uno de nosotros. Pero aquí hay la parte de preplanificación y la parte de libre albedrío y causa y efecto. Y a veces una machaca a la otra. Gracias. Sí, hola. Hola. A ver, yo quería resolver dos cuestiones. Una es cuando hablas de que todos tenemos un plan y tenemos sucesiones de reencarnaciones. Entiendo, bueno, a mi entender, ¿no? Es para ir mejorando, ¿no? Espiritualmente. Y quería saber, ¿entiendes que haya un fin de ese ciclo de reencarnaciones? O sea, hay un final de reencarnación en el que esa espiritualidad... Ya te quieres ir, ¿no? Ya. No entiendo. Los budistas le llaman la rueda del samsara. Cuando entras aquí, claro, yo es que uso la analogía de la escuela, porque a mí me intento pensar que siempre vienes aquí a crecer, a aprender, a disfrutar y a experimentar. Pero llega un momento, estás haciendo un curso, pasan los exámenes finales y ya no sigues en ese curso, pasas a cuarto. Pues ahora estamos en tercero en esta escuela, llegará un momento en que ya no tendremos que estar en tercero, pasaremos a cuarto. A priori hay muchos niveles evolutivos por ahí fuera, a priori. Hay enseñanzas metafísicas que los estudian. La cosa es que nos lo creamos o no. Pero a priori, si asumimos que esto es un proceso de crecimiento, pues ahora estamos todos aquí con esta experiencia humana, terrenal y demás, llegará un momento que no la necesitaremos, a priori se pasará a otro nivel evolutivo, luego a otro, ya veremos. Pero hay que verlo como que, bueno, vamos creciendo, aprendiendo, experimentando, disfrutando de la vida, adquiriendo sabiduría, conocimiento, nivel, vibración. Y sí, se acabará algún día. Ya veremos cuándo. Se acabará. Bueno, y la segunda un poquito más personal, ¿no? A ver, nosotros en casa siempre hablamos de espiritualidad de una forma muy abierta y muy natural. Y bueno, tengo una hija que espiritualmente yo creo que es muy abierta. Y en el fondo yo siento que ella, eso le crea sufrimiento. No me malentiendas, es como, ella le gusta hablar del tema, entiende muchas cosas, pero sufre por lo que ve en este mundo. Claro. Sufre mucho y a mí me da tristeza porque, bueno, digo, estoy haciendo bien o mal. Porque es muy complicado, no sé cómo. Yo creo que sea feliz y creo que debe ser feliz viendo lo que yo creo que es real, pero le crea mucho sufrimiento. Yo creo que el mundo en general va muy retrasado respecto a la visión que traen nuestros hijos. Vamos tan por detrás en la manifestación física de las estructuras bajo las que vivimos respecto a cómo ellos creen que deberían ser o perciben que deberían ser, que a veces supongo que si tú tienes una visión del mundo
que ya dices, madre mía, pero ¿cómo está esto? Si yo estoy allí y todavía la sociedad está allí, supongo que se puede causar tensiones. Otra cosa es que luego te amoldes o lo aceptes con el tiempo o trates de cambiarlo. Muchos niños tratan de cambiar las cosas para que crezcan también. Pero ahí no tienes más remedio que apoyarla, entenderla, ser empática para ver las cosas desde su punto de vista y poder comprenderla, y luego, si se puede, ayudar a que ella se busque las estructuras que encajen con su forma de ver el mundo. Es lo mejor que puedes hacer para ella. Gracias. Hola, yo quería hacerte una pregunta. ¿Cómo podemos saber que un niño está bloqueado y qué podemos hacer para desbloquearlo? ¿Cómo se desbloquea? A ver, claro, si es, hablando desde mi campo, es terapia energética. Claro, yo hablo desde el punto de vista del terapeuta, que por ejemplo veo a mi peque y digo, ostras, tu cuarto chakra, chavalote, vamos a desbloquearlo. Pero es para mí como terapeuta energético. ¿Cómo se puede saber? Pues si conoces un poco la estructura del sistema energético y sabes que ciertos comportamientos están asociados a bloqueos en diferentes partes, puedes intuir que, por ejemplo, si tiene mucha falta de es muy inseguro, no sé qué, pues quizás su primer chakra no está bien abierto, no está enraizado. Pues bueno, aunque no seas terapeuta, leyendo un poquito sobre la parte energética y la correspondencia con el mundo físico, podrás darte cuenta, ostras, pero este comportamiento de miedos o de falta o de necesidad tan alta de protección, pues probablemente venga porque no hay un enraizamiento del primer chakra. A partir de ahí, como padres, decides, voy a echarle un vistazo a nivel energético con algún terapeuta, igual que llevamos a nuestros niños a la revisión del pediatra, pues de vez en cuando voy a ver si encuentro un terapeuta que me diga cómo está Laura o el sistema de chakras. Y así se desbloquea, básicamente. ¿Pero con el Reiki? Hay miles de técnicas, da igual, la que quieras. Es que hay tantas técnicas energéticas como personas se las hayan inventado. La energía es energía. La apliques de una forma, la apliques de otra. Hay muchas terapias que te pueden servir. Si te gusta el Reiki, si te gusta otra, pues otra. No hay mayor inconveniente. Muchas gracias. Sí, bueno, mi pregunta iba, o sea, si hablas de sociedad o de sociedades, o sea, cuando hay a nivel mundial un mayor nivel de conciencia, es lo mismo ser niño, nacer niño. Bueno, has hablado de la ley de causa y efecto en Siria, en Afganistán, en Palestina. O sea, ese mayor nivel de conciencia es realmente mundial. Mi pregunta sería un poco más concreta. ¿Conoces algo sobre las espirales dinámicas, sobre el cambio evolucional de las sociedades? Hay distintos niveles de evolución según los distintos lugares del planeta. Sí, claro. Piensa que nosotros los seres humanos tenemos diferentes niveles de campos morfogenéticos por encima. Tú tienes el campo energético de tu ciudad, de tu región, de tu país, de tu raza y luego de la zona donde vives. No es lo mismo el entorno energético, hablo energético, ya no es que sea físico, que hay una parte del mundo ni en otro. Hay partes del planeta con una vibración muy alta, partes del planeta con una vibración bajísima. Entonces, quien se mete en esa vibración está dentro de un campo morfogenético, una conciencia grupal diferente a quien está en la otra. Eso influencia no solo al sistema energético de la persona, sino el crecimiento del entorno o donde se mueve ese niño o ese adulto. En cada parte del planeta se dan diferentes configuraciones energéticas y tenemos tantos niveles y campos por encima nuestro que nos influencian, que hay variaciones enormes a vivir en una punta, en otra o en la de más allá. Como raza, desde muy lejos, siempre vamos creciendo, pero cuando haces un zoom y te metes en diferentes regiones, cada una tiene una idiosincrasia completamente diferente. ¿Una pregunta más aquí? Hola, mira, perdón por la ignorancia, pero este mundo yo no lo desconocía. ¿Dónde está? Aquí. Ay, perdona. Lo desconocía. Que no te veía, perdona. Siempre en mi grupo de gente siempre se ha hablado, pero nada en concreto, ¿vale? Y ahora acabas de decir que todos tenemos un plan, y si no lo sabes cuál es.
o vas por el mal camino. ¿Y para qué tienes esa intuición tan maja? La intuición es la voz de nuestro ser interior que te va diciendo, tira por aquí, no vayas por allá, no vayas por allá. Hay que hacerle caso a esa intuición, porque es la vocecita, nuestro GPS interno, que sabe cuál es el plan evolutivo, y es el que te dice que las puertas se abren por un lado y las sincronicidades te llevan hacia allá. Por lo tanto, está bien ir por ahí, y cuando se cierran todas las puertas por otro lado te están diciendo, es que no es por ahí. Claro, pasa que nosotros cabezones, que las intuiciones no le hacemos ni caso, te vas por las puertas cerradas y no ves que las puertas están abiertas por otro lado. Hay que hacer caso a la intuición, porque la voz interna que todos tenemos conoce al dedillo el plan de cada uno. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo quería preguntarte, cuando has hablado de los chakras, concretamente del chakra superior, cuando has dicho que el chakra superior está excesivamente abierto y los demás cerrados, que abandonas el cuerpo. Puedes, pero ¿a qué te refieres? ¿A que te mueres? No, a que el alma sale. ¿Algún viaje fuera del cuerpo? Provocado o natural, pero si tienes toda la parte inferior cerrada y la parte abierta, es como que es muy fácil salir. ¿Y el buen funcionamiento de los chakras depende de uno? Sí, claro. Un disgusto con tu mejor amigo te cierra por completo el segundo o el cuarto chakra. Una llorera de 5 minutos que te desahoga, te lo abre al 100%. Todo depende de nosotros. Tenemos un poder que no os podéis imaginar para autobloquearnos, pero lo bueno es que tenemos el mismo poder para autosanarnos. Por eso yo abogo siempre por el mantenimiento energético de uno mismo, porque si yo mismo me puedo fastidiar con mis propias emociones negativas, yo mismo me puedo sanar con mis propias emociones positivas. Tenemos el poder inmenso para hacer eso. Vale, gracias. Vale.